Muy buenas a todos y todas. Les saluda Brian Nazaret y aquí comienza una nueva hora de radio en Tecnoeconomía Lab. Hoy analizamos el movimiento maestro o desesperado de NVIDIA, que inyecta una cifra astronómica en OpenAI para asegurar su propio ecosistema. Pero el impacto llega al salón de tu casa. El hardware de consumo se resiente y las consolas de nueva generación siguen en el limbo de los componentes. Además, guerra arancelaria en Washington. El Supremo anula tasas y la respuesta de la Casa Blanca ha sido un all-in con nuevos gravámenes globales que van a sacudir el comercio. En el sector automotriz, Lucid anuncia despidos, mientras Tesla encaja golpes judiciales. Y en el terreno cripto, ruptura total. Aave se divorcia de sus contribuyentes clave. Para diseccionar este mapa de tensiones, desde los nuevos aranceles hasta la curiosa venta de Depop de Etsy a eBay, nos vamos directos al hub de actualidad. Allí están Henry Giordano y Laura Márquez. Compañeros, ¿cómo viene el flujo de datos hoy? Vale, a ver, vamos a desglosar todo esto, porque telita. Tenemos sobre la mesa una montaña de datos, informes, noticias que conectan cosas que a primera vista no tienen absolutamente nada que ver. nada, cero. O sea, hoy vamos a intentar trazar ese hilo invisible que une la escasez de componentes provocada por la inteligencia artificial con unas demandas millonarias en el sector del automóvil y, agárrate, con el mercado de la mantequilla de cacahuete. Suena a broma, pero todo está conectado. Totalmente. La misión de nuestra exploración de hoy es precisamente esa, rascar más allá de los titulares, entender por qué las grandes empresas toman estas decisiones tan drásticas y ver cómo todo este caos corporativo termina aterrizando en las costumbres de quienes nos escuchan. Y hay mucho que desgranar hoy, desde luego. No tienen ningún sentido histórico. Es una barbaridad. Fíjate, NVIDIA está a punto de inyectar la friolera de 30.000 millones de dólares en la nueva ronda de financiación de OpenAI. 30.000 millones. Y ojo, que ese movimiento de NVIDIA no es una inversión nueva y aislada, ¿eh? Es una sustitución. ¿Cómo que una sustitución? Claro, ese capital llega para reemplazar un acuerdo previo que era mucho más ambicioso, que apuntaba a los 100.000 millones de dólares y que se había quedado completamente estancado. ¡Madre mía! Lo fascinante aquí es cómo esta urgencia brutal por dominar la IA está distorsionando por completo el modelo de negocio tradicional en el sector del hardware. Ya no vale con fabricar el mejor chip y venderlo. Eso es. Ahora los fabricantes están asumiendo roles de prestamistas para, literalmente, forzar la creación de su propio mercado. Espera, para no perdernos. A ver, ¿a qué te refieres exactamente con roles de prestamistas? Porque en los informes tenemos el caso de AMD y de una startup llamada Crusoe. Y la estructura financiera es... De malabanista total. Sí, de auténtico malabarista. Es el ejemplo perfecto. AMD está garantizando de manera efectiva un préstamo de 300 millones de dólares concedido por Goldman Sachs a esta startup, Crusoe. Vale. ¿Y para qué quiere Crusoe ese dinero? Supongo que para comprar procesadores. Exacto, para comprarle los procesadores a la propia AMD. O sea, te presto el dinero para que me compres mi producto. Pero la cosa no acaba ahí. La garantía de ese préstamo ante el banco son los propios chips. Alucinante. Y para rizar el rizo, AMD ha firmado un acuerdo por el cual, si Crusoe fracasa y no logra encontrar clientes para alquilar esa capacidad de computación, AMD se compromete a alquilar esos mismos procesadores. Es como pedir una hipoteca donde el constructor te dice: oye, no te preocupes, si no puedes pagar la cuota, yo te alquilo las habitaciones para asegurarme de que el banco no se quede con los ladrillos. Es la analogía perfecta. Si conectamos esto con el panorama general, nos dice muchísimo sobre el nivel de desesperación y el extraño entorno de financiación en el que se mueven las startups de IA ahora mismo. Es que están asumiendo riesgos loquísimos. A pesar de que leemos constantemente sobre una demanda masiva, los fabricantes están dispuestos a asumir riesgos financieros inauditos. Crean esquemas de autocompra casi circulares, solo para asegurarse de que su ecosistema tecnológico se adopta antes que el de sus rivales. Es una absoluta locura financiera. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esta obsesión corporativa por acaparar chips para entrenar algoritmos empieza a tener daños colaterales directos en el salón de casa. El famoso Ramageddon. Exacto. Estamos ante lo que los analistas llaman el Ramageddon.
Toda esta demanda está secando el suministro de memoria y la industria de los videojuegos está llevando la peor parte. Es un choque de trenes logístico de manual. Claro, porque la memoria de alto rendimiento que requieren los servidores de IA compiten en las mismas líneas de producción que la memoria gráfica de las consolas. Están peleando por los mismos recursos físicos. Y el resultado de esa pelea es que Sony está considerando seriamente retrasar el lanzamiento de la esperadísima PlayStation 6 hasta el año 2028 o incluso 2029. Estaríamos hablando de romper por completo el ciclo de vida habitual de las consolas. Y Nintendo no se queda atrás, ¿eh? Los informes de hoy indican que podrían verse obligados a subir el precio de lanzamiento de la Switch 2 simplemente porque los costes de la memoria se les han disparado. O sea, la IA está encareciendo y retrasando el entretenimiento de la gente. Y no solo acapara el hardware físico. El problema es que el despliegue apresurado de esta tecnología está asumiendo unos riesgos operativos que rozan la temeridad absoluta. ¿Te refieres a lo de Amazon? Sí. Cuando dejas la infraestructura crítica en manos de algoritmos que, seamos sinceros, aún están aprendiendo, el impacto puede ser catastrófico. El caso de Amazon de diciembre es de libro. El bot Kiro. A ver, cuando leí esto me pareció el guión de una película de catástrofes de los 90. Tal cual. Kiro es un bot de programación autónoma interna de Amazon. Ajá. Se le dio autonomía para gestionar partes de la infraestructura, y su brillante decisión algorítmica fue, literal, eliminar y recrear el entorno de los servidores. Borrar los servidores. Brillante. El resultado fue una caída masiva de 13 horas en Amazon Web Services, que es la columna vertebral de medio Internet. Una barbaridad. Pero el verdadero dato clave aquí no es que el bot se equivocara. Los errores informáticos ocurren. El dato clave es que el 80% de los desarrolladores de Amazon tienen actualmente el objetivo corporativo de programar utilizando IA al menos una vez por semana. Pero, un momento, forzar a la plantilla a usar una herramienta de IA por decreto, independientemente de si la tarea lo requiera o no, parece una receta para el desastre. Totalmente. Dejar que un bot decida borrar un entorno de servidores en nombre de cumplir una cuota semanal de innovación da auténticos escalofríos. Esa es la fricción actual en el sector. Están priorizando la integración rápida de la IA para contentar a los inversores, asumiendo unos riesgos gigantescos en nombre de una supuesta eficiencia. Que a veces consigue exactamente lo contrario, como vimos con ese apagón. Exacto. Y fíjate, esa misma desesperación por mostrar crecimiento a cualquier coste es, curiosamente, la misma trampa en la que cayeron muchas corporaciones durante la pandemia. Y ahora estamos viendo la resaca. Una resaca monumental. Pasemos al sector del comercio electrónico. Etsy acaba de anunciar que vende Depop, su popular aplicación de moda de segunda mano, a eBay. Sí, por $1.200 millones. Una cifra que suena espectacular hasta que revisas la hemeroteca. Y ves lo que pagaron por ella originalmente. Exacto. Etsy pagó muchísimo más hace solo 5 años. Están asumiendo una pérdida neta de $425 millones en esta operación. Básicamente entierran aquel experimento de la pandemia que llamaron House of Brands. Querían ser el paraguas de múltiples plataformas distintas. Y les ha salido muy caro. Es que la pandemia creó un espejismo de crecimiento infinito. Llevó a empresas como Etsy a diversificarse en exceso, comprando plataformas que no encajaban de forma natural con su mercado principal, que siempre ha sido la artesanía. Claro, perdieron el foco. La lección de negocio aquí es que, cuando las aguas vuelven a su cauce y la economía se enfría, amputar las ramas muertas para proteger el tronco central no es necesariamente un fracaso, es simple supervivencia. Etsy necesitaba volver a sus raíces. Ya. ¿Y qué pasa con eBay entonces? Porque si para Etsy era una rama muerta, eBay acaba de soltar más de 1.000 millones por ella. Porque para eBay, Depop no es una distracción, es un núcleo. La estrategia de eBay ha sido diametralmente opuesta a la de Etsy. Se han centrado en lo suyo. De manera casi obsesiva. En el re-commerce, el mercado de segunda mano. Y los mercados financieros han premiado esta claridad de visión. Las acciones de eBay han subido más de un 130% desde 2020. ¡Qué barbaridad! Pero lo más valioso que compran con Depop no es la tecnología, es la demografía. El 90% de los compradores activos de Depop tienen menos de 34 años. Claro, eBay se acaba de comprar una inyección de juventud vital para no quedarse anticuada frente a las plataformas asiáticas. Han comprado relevancia para la próxima década. Intentando sobrevivir, hay unos contrastes en los informes de hoy que son brutales. Empezando por el sector inmobiliario. Sí, tenemos el resurgimiento de Opendoor,
que de repente ha saltado un 16% en bolsa. Dicen que su nuevo CEO, Kas Nejatian, ha salvado los muebles, transformado a la empresa en un creador de mercado. Un cambio radical. A ver, para no perdernos con la jerga financiera, esto significa que ya no van por ahí comprando casas a lo loco para especular. Exactamente eso. El modelo original, el famoso iBuying, consistía en asumir un riesgo masivo. Compraban una casa al contado, la reformaban y esperaban venderla más cara. Que con tipos de interés altos eso es un suicidio. Un suicidio financiero total. Al pivotar hacia ser un creador de mercado, actúan más como un peaje o un facilitador. ¿Solo conectan a la gente? Algorítmicamente, conectan a compradores y vendedores institucionales y se llevan una comisión por dar liquidez rápida. Han reducido su riesgo radicalmente y por eso octubre fue el mes más rentable de su historia. Han pasado de ser inversores de riesgo a ser la infraestructura del mercado. Muy inteligente. Y en el otro extremo tenemos a Lucid Motors. Buf, Lucid se sigue desangrando. Han recortado el 12% de su plantilla en Estados Unidos. Es su tercera ronda de despidos desde marzo de 2023. Siguen sin encontrar el camino a la rentabilidad, fabricando coches eléctricos de lujo. Son víctimas de un mercado de vehículos eléctricos que se ha enfriado muchísimo y de unos costes que no escalan. Y luego está el caso de Live Nation, que los números son un auténtico rompecabezas. Lo de Live Nation es digno de estudio. Por un lado, superan todas las expectativas de ingresos en su cuarto trimestre, facturando 6.300 millones de dólares. Cualquiera pensaría que están imprimiendo billetes. Ya. Pero cuando miras la cuenta de resultados, resulta que registraron una pérdida operativa enorme, de 142,7 millones de dólares. ¿Cómo ingresas más de 6.000 millones y acabas perdiendo dinero? Porque ingresar mucho no significa retener mucho. El negocio de las grandes giras internacionales se ha vuelto extremadamente costoso. La logística está por las nubes. La inflación logística, el encarecimiento de los transportes tras la pandemia, la producción de escenarios y la gran tajada que se llevan los artistas de primer nivel. Todo suma. Eso hace que los márgenes de Live Nation estén bajo una presión constante. Mueven montañas de dinero, pero el peaje por moverlas es tan alto que operan a pérdidas en trimestres enteros. Es la definición gráfica de morir de éxito. Y hablando de mover montañas de dinero y entretenimiento, la verdadera batalla campal la tenemos en el streaming, por el control de Warner Bros. Discovery. Esa es la noticia de la semana en entretenimiento. Tenemos una guerra de ofertas entre Paramount y Netflix. Netflix ha lanzado una propuesta de $27,75 por acción, y los mercados de predicción le dan un 46% de éxito. Es una oferta agresiva. Pero, a ver, hago de abogada del diablo aquí. ¿Realmente tiene sentido para Netflix desembolsar esa cantidad salvaje cuando ya tienen la corona del streaming? ¿No corren el riesgo de abarcar demasiado como le pasó a Etsy? Es una duda muy legítima. Pero la lógica de Netflix no es adquirir más plataforma, es adquirir propiedad intelectual de forma defensiva. Protegerse. Warner Bros. Tiene un catálogo histórico inmenso. Si Paramount, que es competidor directo, se fusiona con Warner, crearía un gigante capaz de hacer sombra a Netflix. Y Netflix está intentando ahogar esa posibilidad en la cuna. Quitarse la competencia de un plumazo. Aunque los analistas de Wall Street creen que la oferta se queda corta, calculan que tendrían que subir la oferta hasta los $36 o $37 por acción para convencer a la junta directiva. Estamos ante un pulso que va a definir lo que vemos la próxima década. Y de los pulsos corporativos pasamos a los juzgados. Hay una noticia legal muy seria que acaba de golpear a Tesla. Un precedente enorme. Un juez federal ha rechazado de plano la apelación de la compañía sobre un verdicto previo que les obligaba a pagar $243 millones. Para dar contexto, este caso viene de un trágico accidente mortal en 2019 usando el sistema Autopilot. Y este rechazo a la apelación consolida un precedente legal masivo para toda la industria. Lo crucial es el desglose de la culpa. ¿Cómo se repartió? El jurado determinó una responsabilidad del 33% para Tesla. El argumento central fue que el diseño del autopilot y su marketing invitaban a que el conductor apartara la vista de la carretera, creando una falsa sensación de seguridad. Y el golpe no es solo financiero. La presión ha obligado a Tesla a agachar la cabeza en California. Han tenido que cambiar la marca. Sí, para evitar una prohibición total de ventas por publicidad engañosa, han retirado el término autopilot. Lo han cambiado por algo tan burocrático como control de crucero consciente del tráfico y le han añadido en grande la palabra supervisado. Es una retirada táctica en toda regla. Admisión de culpa legal casi.
Es la admisión impresa en sus manuales de que la tecnología aún requiere atención humana constante, tirando por tierra años de promesas de marketing. La realidad de los juzgados se impone a la ficción del marketing. Y siguiendo en el ámbito legal, pero a nivel macroeconómico, tenemos novedades en la guerra arancelaria de Estados Unidos. Un tema delicado. Totalmente neutrales aquí. Vamos estrictamente a los datos. La Corte Suprema ha anulado una gran parte de los aranceles recíprocos que el expresidente Donald Trump implementó usando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la famosa IEEPA. Y si miramos los números fríos, la reacción del sector automovilístico ante esta anulación ha sido bastante tibia. ¿Por qué? Parecería una buena noticia. Porque la eliminación de estos aranceles e IEPA apenas les supone un ahorro de unos $250 por vehículo importado. Eso no es nada. El verdadero dolor de cabeza son los aranceles de la sección 232 enfocados en acero y aluminio, que siguen vigentes y añaden un sobrecoste de $4.240 por coche. La diferencia es abismal. 250 frente a más de 4.000. Y bueno, la respuesta política fue inmediata. No tardó nada. Tras el fallo, Trump anunció un nuevo arancel global del 10% bajo otra normativa, la sección 122 de la Ley de Comercio, válido por 150 días. El tablero internacional sigue siendo un campo de minas. Totalmente. Y hablando de campos de minas, el mercado de los activos digitales está en plena ebullición. El protocolo de finanzas descentralizadas AAVE está sufriendo una auténtica guerra civil. El desplome de su token ha sido histórico. Brutal. Todo detona porque BGD Labs, un proveedor clave durante los últimos 4 años, deja de contribuir este mes de abril y acusan directamente a la dirección y a su fundador, Stani Kulechov, de problemas graves de centralización. Todo por una votación muy turbia en diciembre sobre la propiedad de la marca. En el mundo de las finanzas descentralizadas, la percepción de centralización es el mayor pecado posible. Imperdonable. Cuando los desarrolladores clave abandonan el barco por esto, el pánico es inmediato. Esta disputa borró más de $702 millones del valor de mercado de AAVE. ¡702 millones! Esfumados. Por una pelea de marca. Y mientras el inversor minorista huye, en otras partes del mercado cripto pasa algo rarísimo. El pequeño inversor vende Ethereum a pérdidas, pero los gigantes financieros están entrando con camiones de dinero. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué existe esta divergencia tan extrema? Actualmente, Ethereum cotiza por debajo de los $2.000. Para el inversor de a pie, es una catástrofe, una caída del 60% desde los máximos. Hay mucho pesimismo en redes. Puro pesimismo. Pero luego ves lo que hacen las instituciones con los fondos cotizados, los ETFs. Exacto. El dinero institucional está jugando a largo plazo, ignorando el ruido. El informe muestra que el fondo de dotación de la Universidad de Harvard acaba de adquirir $86,8 millones en el ETF de Ethereum de BlackRock. Y vendiendo Bitcoin al mismo tiempo. Están rotando carteras apostando por la infraestructura de Ethereum por encima de la narrativa del oro digital de Bitcoin. Bitmain también acaba de adquirir casi 46.000 tokens de Ethereum. Más de $90 millones. Juegan a un juego completamente distinto al del pequeño inversor. Y esa desconexión nos lleva al surrealista mundo del coleccionismo físico. Esto es de locos. El influencer Logan Paul acaba de vender su famosa carta holográfica Pikachu Illustrator del juego Pokémon al inversor AJ Scaramucci por $16,5 millones. 16 millones por un cartón. Ha triplicado su inversión en 5 años, superando a Wall Street. El titular es espectacular, pero es vital conocer el contexto. Esta carta ha estado envuelta en una controversia monumental. ¿Lo del Liquid Marketplace? Sí, en 2022 Paul lanzó esa plataforma para tokenizar objetos raros. La idea era que la gente comprara fracciones digitales de esta misma carta. Parecía una democratización del coleccionismo. Lo parecía, hasta que la Comisión de Valores de Ontario investigó a la plataforma por supuestas prácticas de fraude. Claro, problemas legales. La presión forzó a Paul a dar marcha atrás y en mayo de 2024 tuvo que hacer una recompra forzosa, devolviendo el dinero al mismo precio inicial y cerrando el proyecto. O sea, a los pequeños inversores les devuelven el dinero sin ganancias y poco después él vende la carta entera por 16 millones y se queda con todo el beneficio. El pez grande se come al chico. Vaya tela. Bueno, para la recta final vamos a dejar atrás los cartones millonarios y bajamos al mundo físico. Contrastes entre ciencia médica y despensas. Empezando por la medicina. Sí,
Las acciones de la empresa Grail se han hundido un 50%. Su prueba de detección temprana de cáncer en sangre, Galleri, ha fallado estrepitosamente en un estudio del sistema de salud británico, el NHS. Los resultados fueron muy claros. No logró demostrar una reducción estadísticamente significativa en cánceres en etapa avanzada. No cumplió su promesa. Y aquí entra la paradoja de cómo opera la industria de salud hoy. Claro, porque un par de semanas antes de estos datos, Grail estaba emitiendo anuncios multimillonarios durante la Super Bowl. Aliados con Hims & Hers para vender la prueba por $949 al consumidor, con anuncios prometiendo tranquilidad absoluta desde una aplicación móvil. Es comercialización de la tranquilidad mental. El mercado los castigó con esa caída del 50% porque promocionaron una certeza médica masivamente antes de tener evidencia robusta. Vender salud por aplicación es caminar por la cuerda floja. Entonces, viendo cómo caen algoritmos, empresas y promesas médicas, el consumidor parece buscar refugio en lo más simple, Las pequeñas alegrías de la vida. como la mantequilla de cacahuete. Según una encuesta de YouGov, el 44% de los adultos estadounidenses ama la mantequilla de cacahuete, coronándola como el condimento mejor valorado del país. El desglose de esos datos es fascinante, por no decir cómico. El apego es tan visceral que un 4% confiesa llevar mantequilla de cacahuete encima cuando sale de casa. Mantequilla de cacahuete táctica en el bolso, por si acaso. Aunque el ketchup sigue ganando entre los que transportan salsas, el 40% prefiere los sobres de ketchup. Y ni siquiera la mantequilla de cacahuete se salva del drama corporativo. Para nada. Brad Reese, el nieto del creador de los famosos dulces Reese's, ha estallado contra Hershey por alterar la receta para ahorrar costes. Sustituyendo la mantequilla real por una crema de cacahuete más barata. Y el nieto ha calificado los dulces de su propio abuelo como no comestibles. ¿Qué problema de relaciones públicas monumental? Hasta en la merienda tenemos guerras corporativas. Es increíble. Si hacemos una síntesis rápida de todo hoy, la imagen resultante es muy reveladora. Desde luego. Hemos visto cómo la urgencia por implementar IA obliga a crear préstamos circulares, atasca nuestras consolas y apaga los servidores de Amazon. Hemos analizado empresas tomando decisiones dolorosas para sobrevivir y cómo la realidad siempre se impone al marketing. Ya sea en el juzgado con Tesla, en las promesas médicas caídas en bolsa o en las peleas corporativas. Todo se reduce la tensión constante entre innovar a cualquier precio y tener modelos de negocios reales en una economía que no perdona. Completamente de acuerdo. Y para despedirnos, quiero que quienes nos escuchan se lleven una pequeña reflexión a casa. Si la inteligencia artificial ya está forzando a reestructurar chips, controlando servidores críticos e impactando el precio de las consolas, ¿qué pasará el día en que esa misma lógica algorítmica de eficiencia empiece a decidir de forma autónoma qué ingredientes exactos van en la comida que compramos a diario, como vimos con el drama de la crema de cacahuete? Es una buena pregunta. ¿Estamos preparados para que la tecnología tome las riendas de hasta el último detalle de nuestros hábitos de consumo? Es una perspectiva para pensarla con calma en el supermercado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta travesía de datos. Sigan cuestionando los titulares y nos escuchamos en la próxima exploración. Gracias, Henry. Gracias, Laura. Es evidente que los fundamentales no cuadran si los aranceles disparan los costes de fabricación. Pero esto nos lleva a un terreno pantanoso, la gobernanza en la era digital. Lo que está ocurriendo entre Aave y BGD Labs no es solo un problema de código, es un cisma sobre quién manda en las finanzas del futuro. Para chocar el acero del hardware contra la ambición del software, abrimos el ring de datos con Estrella Pixel y Raúl Villalona. Bienvenidos a este espacio de análisis y contraste de ideas. Hoy entramos de lleno en una cuestión que, aunque a primera vista pueda parecer una simple disputa técnica interna, en realidad toca los cimientos mismos de la arquitectura financiera del futuro. Nuestra sesión se centra en la tensión fundamental que existe en la gobernanza de los protocolos descentralizados. Y para ello vamos a analizar un caso de estudio absolutamente crítico, la reciente y, profunda crisis organizativa en Aave. Exacto. Y creo que para poner esto en perspectiva desde el primer segundo, es fundamental entender que no estamos hablando de un experimento menor en un garaje. O sea, Aave es el protocolo de préstamos on-chain más grande de todo el mercado. Estamos hablando de que gestiona la monumental cifra de $25.800 millones en valor total bloqueado. Sí, una auténtica barbaridad.
es un ecosistema masivo que se encuentra, en este preciso instante, en una encrucijada existencial que me resulta verdaderamente fascinante y al mismo tiempo bastante alarmante. El análisis que nos convoca hoy surge a raíz de un evento sísmico en la historia del protocolo, que es la reciente renuncia de BGD Labs, que ha sido, ni más ni menos, el mayor proveedor de servicios de ingeniería de AVE durante los últimos 4 años. Y a esta salida tan abrupta, además, se le suma una votación tremendamente controvertida, que culminó precisamente el pasado día de Navidad, sobre la propiedad legal de los activos de la marca del protocolo. La fractura interna es evidente, y las repercusiones en los gráficos son inmensas. Y es exactamente esa fractura la que define la pregunta central que vamos a diseccionar hoy. Totalmente. En la evolución inevitable de un protocolo financiero de este calibre, es estrictamente necesaria una dirección unificada y centralizada para ejecutar actualizaciones críticas, o, por el contrario, esa centralización de poder y el control férreo de la marca destruyen el espíritu descentralizado original, ahuyentando al talento técnico. Desde mi perspectiva, la consolidación de liderazgo bajo AEB Labs es un paso de maduración organizativa absolutamente necesario y legítimo para el despliegue de la versión 4. Mientras que yo, por mi parte, sostendré que esta centralización de la gobernanza y este monopolio del control por parte de los fundadores representan un fracaso organizativo profundo. Un fracaso que, ojo, no es teórico. Ya ha provocado una fuga de talento crítica y se ha traducido en pérdidas millonarias directas en el mercado. Déjame ofrecerte una perspectiva distinta para establecer mi postura inicial y, poner los números sobre la mesa. AVE se encuentra en un punto de inflexión insoslayable. El paso de ser una entidad independiente que construye varios productos a convertirse en un contribuidor central enfocado en el inminente despliegue de AVE V4 es una evolución estructural obligatoria para mantener su dominio. Gestionar casi 26.000 millones de dólares requiere un nivel de rigor operativo que la descentralización idealizada, por muy romántica que suene, a menudo no puede proporcionar en el mundo real. Ya, pero... Déjame terminar este punto, porque la evidencia más clara de esta necesidad de rigor la encontramos en esa propuesta de diciembre redactada por Ernesto Boado, el fundador de BGD Labs. Su propuesta pretendía transferir los activos de la marca, como los dominios de Internet, a los poseedores de los tokens. Yo defiendo firmemente la postura de Stani Kulechov, el fundador de AVE, al oponerse de forma tajante. Ceder estos activos forzaba un problema legal complejísimo a una simple votación de sí o no. Era un empty payload vote, una votación vacía de carga ejecutiva. La madurez exige que ciertas decisiones fundacionales mantengan una coherencia jurídica. Yo lo abordo desde otro ángulo, porque si miramos la evidencia empírica de las últimas semanas, nos cuenta una historia de alienación, no de madurez corporativa. La salida de BGD Labs, tras 4 años de dedicación casi exclusiva construyendo módulos de seguridad críticos, no es un mero reajuste organizativo como se quiere pintar desde la dirección. Ilustra un fracaso catastrófico en la retención de talento. Y no lo digo solo yo. Mark Zeller, fundador de la AVE Chan Initiative, lo ha calificado inequívocamente como la pérdida de talento más significativa en la historia de AVE. Eso es una opinión de... Es la opinión de uno de los pilares del ecosistema. Y si eso no fuera suficiente, no podemos ignorar la señal más contundente de todas, que es la reacción del propio mercado. El mercado rechaza de plano esta centralización, bajo lo que Omer Goldberg describe como la nueva guardia. Desde que se lanzó la propuesta inicial hasta el final de la votación en Navidad, el precio del token se desplomó casi un 20%. No estamos debatiendo filosofía, estamos hablando de la evaporación directa de más de 702 millones de dólares en capitalización de mercado. Esa es la factura real de intentar gobernar un ecosistema descentralizado con puño de hierro. Vale, profundicemos entonces en el primer gran punto de fricción que mencionas. La legitimidad de este pivote estratégico hacia AAVV4 frente a las críticas sobre cómo se ha ejecutado. Para escalar de manera efectiva y mantener la seguridad absoluta de esos fondos, se requiere que la estructura descentralizada reme en la dirección en la que cree el equipo fundador. Y fíjate, es muy revelador que el propio BGD Labs haya reconocido en sus declaraciones de despedida que este pivote de AAV Labs es, cito textualmente, totalmente legítimo y potencialmente positivo para el ecosistema global. Sí, dijeron eso. Pero los propios ingenieros que se marchan dan la razón en que el cambio de rumbo estratégico es el correcto. En el desarrollo de software a gran escala,
La democracia asamblearia total no escala de manera eficiente para dar saltos arquitectónicos gigantescos. Gobernar 26.000 millones mediante encuestas en foros de Internet es francamente como intentar pilotar un avión comercial votando a mano alzada quién toca qué botón. Se requiere una arquitectura estructurada. Lo siento, pero no acabo de comprar esa idea. Déjame decirte por qué. Que BGD Labs reconozca la legitimidad teórica de avanzar hacia una versión 4 no exime a Aave Labs del desastre táctico y humano en su implementación. El problema de fondo aquí no es el qué, es el cómo. Es la ejecución excluyente. En su anuncio, BGD Labs subraya un punto crítico. Aave Labs exigió este cambio de dirección sin la suficiente consideración por la experiencia de los contribuidores existentes. Perder al mayor contribuidor de ingeniería demuestra que la ejecución fue, en sus propias palabras, pésima y profundamente alienante. Si tu gran visión para el avión comercial requiere expulsar en pleno vuelo a los ingenieros que construyeron los motores, tu modelo de liderazgo está roto para el entorno Web3. La dictadura benévola de los fundadores funciona muy bien en Silicon Valley, pero aquí destruye el capital social. A ver, la consideración hacia los desarrolladores históricos es valiosa, por supuesto. Nadie niega su trabajo titánico, pero esa consideración no puede secuestrar la evolución del producto. BGD Labs es un proveedor de servicios excelente, pero no dejan de ser eso, un proveedor externo contratado por la red. Cuando Aave Labs da un paso al frente y asume un rol directivo para garantizar la coherencia de Aave V4, es natural que haya fricciones de ego. Sin embargo, priorizar los sentimientos por encima de la visión holística de seguridad que exige el mercado institucional, es un lujo que un protocolo de este tamaño no se puede permitir. La alineación direccional a veces duele, pero la alternativa es la parálisis por análisis. Pero esa alineación direccional de la que hablas se parece demasiado a la coerción corporativa pura y dura, lo cual nos lleva, de forma natural, a nuestro segundo punto de contención, la mecánica real de la gobernanza y esa polémica votación navideña. Aave Labs no solo está liderando, está utilizando su inmenso poder acumulado para sofocar el debate genuino. Yo no diría sofocar. Observemos los hechos fríos. La propuesta de Ernesto Boado, que trataba nada menos que del control de los activos de marca de toda la organización, fue escalada hacia una votación de alto riesgo precisamente durante la semana de Navidad. El propio material que analizamos describe esto como una de las peores ventanas para una votación de gobernanza de alto riesgo. Autores de la propuesta y miembros veteranos expresaron una tremenda frustración por la falta de debate abierto. Esto demuestra que Aave Labs utiliza su influencia y el control de los tiempos de forma completamente opaca. Forzar una votación existencial cuando la mitad de los delegados están con sus familias frustra el debate sosegado. Si realmente tuvieran la razón técnica de su lado, no necesitarían esconder las votaciones debajo del árbol de Navidad. Es un punto interesante. El calendario siempre es un recurso retórico fuerte, aunque yo lo plantearía de otra forma si nos atenemos a los datos concretos que arrojó esa misma votación. Es muy fácil culpar a las fechas navideñas y hablar de conspiraciones, pero los resultados reales desmontan por completo esa narrativa de que Aave Labs impuso su voluntad de forma tiránica. El dato clave aquí, el que rompe ese argumento, es que el 41,2% de los votos emitidos se abstuvo. En este tipo de gobernanza, una abstención de esa magnitud es un mensaje ensordecedor de la propia comunidad. Ese 41% indica claramente que la comunidad en general, y no solo el fundador, sentía que la propuesta de Boado carecía de madurez y sustancia. Vuelvo al concepto del Empty Payload Vote. Es como si hiciéramos una votación hoy para comprar un rascacielos en Madrid, pero nadie ha redactado un contrato, nadie ha abierto una cuenta y nadie sabe quién va a firmar en la notaría. ¿Qué significa legalmente que unos poseedores de tokens anónimos posean el dominio aave.com? ¿A nombre de qué entidad jurídica se registra frente a las autoridades de Internet? Esa falta de apoyo mayoritario legitima totalmente la cautela de Kuleshov al votar en contra. No fue una maniobra oscura, fue el rechazo racional a una propuesta chapucera. Te doy la razón en que la viabilidad jurídica es un reto inmenso, no te lo discuto, pero no podemos interpretar ese 41,2% de abstención simplemente como un apoyo tácito a la cautela racional de Kuleshov. Esa es una lectura muy ingenua de cómo funcionan las dinámicas de poder en estas redes. Cuando una entidad central, que además es la fundadora original, se posiciona fuertemente en contra de una propuesta argumentando catástrofes operativas, genera un efecto paralizante masivo.
Gran parte de esa abstención tiene que leerse directamente como el miedo de los delegados a enfrentarse públicamente a Ave Labs y sufrir represalias en futuras asignaciones de capital. El hecho de que la votación se forzara en fechas de baja atención solo amplifica esta simetría de poder. Y fíjate en la consecuencia. Al final la propuesta no pasó, y el resultado inmediato no fue un suspiro de alivio en el mercado, fue una pérdida de confianza abismal. A corto plazo te lo concedo, pero los mercados reaccionan con extrema volatilidad ante cualquier fricción en la gobernanza. Eso no significa que la decisión fuera incorrecta a largo plazo. Lo que nos introdujo de lleno en nuestro tercer gran punto de fricción, el monopolio de la marca frente a la generación de valor real. Es innegable que perder a un equipo como BGD Labs duele a corto plazo, pero la estabilidad institucional es un bien inmensamente superior a las sensibilidades de un único proveedor. Proteger el marco jurídico, los dominios web y los canales sociales bajo una entidad corporativa estructurada es un imperativo de seguridad absoluto. Te pongo un ejemplo práctico. Dime. Imaginemos el riesgo catastrófico de ataques de phishing o la confusión en el mercado institucional si una decisión descentralizada resultara en la pérdida del dominio principal. Si la contraseña del proveedor de dominios está controlada por una asamblea difusa y alguien comete un error, los usuarios podrían perder sus fondos en minutos. Democratizar en exceso esta infraestructura legal que tiene que interactuar con el mundo físico podría ser letal para un protocolo de este calibre. Alguien tiene que ser el guardián legal de las llaves. Es un argumento convincente desde la óptica de la gestión de riesgos tradicional, pero ¿has considerado que retener ese control corporativo férreo sobre los canales de la marca ahoga precisamente la naturaleza descentralizada que le otorga valor al ecosistema? BGD Labs dejó de contribuir y en su carta citaron explícitamente la enorme dificultad de superar los problemas de centralización con Ave Labs, quienes poseen el control unilateral de la marca. Escribieron literalmente: dejamos de contribuir porque el entorno ya no se alinea con la forma en que operamos y donde vemos nuestro valor. La propuesta sobre los activos de la marca no era un capricho infantil, era un intento serio de los constructores principales para asegurar que el fruto de su trabajo pertenecía a la red y no a una entidad corporativa que puede cambiar de opinión mañana. Cuando el mayor riesgo que perciben los ingenieros es que el fundador centralice la marca y cambie las reglas de forma unilateral, ocurre lo inevitable. El talento de primer nivel hará las maletas. Retener la marca a toda costa te da seguridad legal, sí, pero te cuesta el cerebro de la operación. Comprendo esa visión purista de lo que debería ser la Web3, pero la cruda realidad operativa impone límites innegociables. Ave Labs no está robando el valor creado por la comunidad, está garantizando que el contenedor que protege ese valor siga siendo confiable y auditable para los grandes fondos institucionales. Hay que separar dos cosas fundamentales: la descentralización tecnológica a nivel de contratos inteligentes, que sigue intacta, y la estructura jurídica externa. Un protocolo informático no puede firmar contratos de confidencialidad y no puede aparecer para defenderse en tribunales. Pretender que una asamblea anónima pueda autogestionar una cuenta de red social tradicional o un registro de la ICANN es ignorar la fricción que existe entre la innovación tecnológica y el sistema legal global. Es pedirle peras al olmo. El problema con esa justificación, la de que hay que proteger la estructura jurídica porque el mundo real lo exige, es que históricamente ha sido el caballo de Troya perfecto mediante el cual la centralización corporativa se infiltra. Es una pendiente resbaladiza de manual. Empieza hoy diciendo: necesitamos controlar el dominio por seguridad, mañana es: necesitamos prioridad en la dirección del desarrollo, y pasado mañana es: el control total sobre los ingresos de la tesorería. BGD Labs llevaban 4 años operando en las trincheras para este protocolo, entendían la complejidad operativa mejor que nadie. Su diagnóstico final advierte que Ave Labs concentra un poder peligroso, y eso no surge del desconocimiento legal. Surge de observar cómo la dinámica interna ha pasado de la colaboración abierta a una jerarquía corporativa encubierta. Por eso Omer Goldberg tenía tanta razón. Bajo esta nueva guardia, los contribuidores no veían un camino viable hacia adelante, no querían ser empleados de facto de Ave Labs. Acercándonos ya al final de nuestro análisis de este complejo escenario, creo que mi posición inicial se mantiene muy sólida si nos atenemos al pragmatismo. La transición de un gigante como Aave hacia su versión 4 exige, por pura necesidad operativa, un liderazgo enormemente estructurado y un control centralizado de los activos legales críticos. El crecimiento acelerado siempre conlleva dolores organizativos. Desde esta perspectiva, la dolorosa salida de BGD Labs es un efecto secundario lamentable pero inevitable de la maduración.
Cuando un protocolo pasa de ser un experimento de nicho a un pilar de infraestructura financiera global, las dinámicas ágiles de startup tienen que dar paso a procedimientos institucionales, aunque signifique dejar atrás a constructores históricos que no se adaptan a esta nueva fase. Por mi parte, y a la vista de los datos expuestos, me reafirmo tajantemente en que alienar y expulsar a los principales constructores mediante maniobras de gobernanza centralizadas socava la principal ventaja competitiva de AVE, que es su increíble comunidad de desarrolladores. La pérdida de BGD Labs no es un simple peaje del crecimiento, es un síntoma de un fallo sistémico en la forma en que el liderazgo entiende la colaboración. Los más de 700 millones de dólares evaporados son una advertencia muy clara del mercado. La lección aquí es dura. Cuando centralizas el poder de decisión, asumes centralizadamente todo el riesgo de ejecución y en el proceso destruyes el ecosistema de innovación orgánica que te llevó a la cima. Sin los ingenieros que creen en la visión compartida, el marco legal más robusto del mundo no sirve para nada. Fíjate, pese a nuestras profundas discrepancias sobre el modelo de ejecución, creo que ambos reconocemos la inmensa dificultad que supone intentar escalar un protocolo financiero de estas dimensiones. Ambos coincidimos con la apreciación de Omer Goldberg de que estamos entrando en un nuevo capítulo totalmente inexplorado para AVE. La realidad es que la gobernanza de capitales masivos interactuando con las leyes del mundo tradicional es una disciplina que todavía está dando sus primeros pasos. Totalmente de acuerdo en ese punto. El desafío estructural es monumental y nadie tiene el manual de instrucciones definitivo. Continuamos en desacuerdo, lógicamente, sobre cuál será el resultado final de este nuevo capítulo. Para ti, el establecimiento de este liderazgo corporativo será la fuerza estabilizadora que proyectará el protocolo. Para mí, esa misma centralización agresiva corre el gravísimo riesgo de asfixiar el talento y, eventualmente, destruir el frágil ecosistema descentralizado que lo hizo verdaderamente valioso frente a la banca tradicional. Y es precisamente por esa tensión irresuelta por lo que la dicotomía entre la necesidad de agilidad corporativa y el valor estratégico de la gobernanza verdaderamente descentralizada ofrece un terreno de estudio fascinante. Hay muchísima más profundidad en este material de la que hemos podido agotar con nuestro cruce de argumentos de hoy. Sin duda alguna. Invitamos a quienes nos escuchan a revisar los datos primarios, analizar el comportamiento histórico del protocolo, leer las propuestas originales y, en definitiva, formar su propia conclusión crítica sobre el futuro de esta infraestructura fundamental. Ha sido un verdadero placer diseccionar contigo este escenario tan complejo. El placer ha sido mío. Un saludo cordial a todos y hasta la próxima sesión. Antes de irnos, tenemos que bajar al búnker. Hay conexiones que solo una mente obsesiva puede ver entre la ambición de la IA, el precio de los suministros básicos y la responsabilidad corporativa. Samuel Loza nos trae el cierre perfecto. Samuel, enséñanos lo que hay entre líneas. Con el ritmo de noticias que llevamos, que es una auténtica locura, a veces es difícil ver las conexiones. Pero esta semana, varias historias que a primera vista no tienen nada que ver, desde la inteligencia artificial hasta los tribunales, pasando por algo tan simple como el condimento favorito de un país, nos dibujan un panorama muy, pero que muy interesante de un mundo que está cambiando a toda velocidad. Vamos a conectar los puntos. Vamos a arrancar con la increíble carrera por dominar la inteligencia artificial. Luego echaremos un vistazo a cómo algunas grandes empresas se ven forzadas a cambiar radicalmente y otras no tanto. Después nos meteremos en las consecuencias legales cuando la innovación se choca con la realidad. Y para rematar, una sorpresa que nos demuestra que hasta lo más simple puede cambiar. Al final, lo unimos todo. Venga, pues vamos al lío. Empezamos con la que probablemente es la historia de la semana, la cantidad brutal de dinero y de energía que se está moviendo alrededor de la inteligencia artificial. 30.000 millones de dólares. Así, de golpe. Esta es la cifra que se baraja para una posible inversión de Nvidia en OpenAI. Y esto no es solo dinero, ¿eh? Esto es pisar el acelerador a fondo en lo que ya es, a todas luces, una carrera armamentística en el campo de la IA. Pero ojo, porque la clave aquí no es solo la pasta. Este movimiento es un giro estratégico en toda regla. Viene a sustituir un acuerdo anterior mucho más grande que estaba completamente parado. Y para más indría, llega justo después de que se filtraran críticas del jefe de Nvidia a OpenAI. Vamos, que esto es un movimiento de poder en el tablero de la IA. Y claro,
Toda esta locura por la IA está teniendo consecuencias en el mundo real, en las cosas que compramos. La demanda de memoria RAM es tan bestial que ya hay quien lo llama Ramagedón, y está provocando retrasos en productos que todos esperamos, como la futura PlayStation 6. Y esto nos lleva directos al siguiente punto. Como toda esta marea de fondo, como la de la IA, obliga a las empresas a tomar decisiones drásticas. O te adaptas o te quedas atrás. Y este caso es un ejemplo de libro. Tenemos a dos empresas que crecieron muchísimo durante la pandemia, pero que han tomado caminos opuestos. Por un lado, Etsy, que intentó crear un conglomerado de marcas, compró Depop y ahora ha tenido que venderlo perdiendo un dineral. Y por otro, eBay, que se centró en lo suyo, en la reventa de toda la vida, y sus acciones se han disparado. Pero bueno, que estos terremotos no son solo cosa de los negocios de toda la vida, ¿eh? En el mundo cripto, que ya de por sí es movidito, las crisis a menudo vienen desde dentro y tienen que ver con la filosofía y el control de los propios proyectos. Fijaos en esta frase, que es demoledora. La dice alguien dentro de Aave, uno de los protocolos de finanzas descentralizadas más grandes del mundo, después de que BGD Labs, uno de sus equipos de ingenieros más importantes, anunciara que se iba. O sea que el tema de fondo aquí no es que se vaya gente importante. No, es un choque de trenes sobre el alma del proyecto. Los que se van hablan de preocupaciones de centralización, de que el liderazgo tiene demasiado poder y todo estalla después de una votación súper tensa sobre quién es el dueño de la marca. Y de las peleas en las empresas y en los proyectos cripto, pasamos a las peleas en los juzgados y en las altas esferas del gobierno, donde algunos de los más poderosos están teniendo que rendir cuentas. 243 billones de dólares. Ahí es nada. Esta es la indemnización que un juez federal ha confirmado que Tesla tiene que pagar y no han podido anular el veredicto del jurado. Y ojo, porque este no era un caso cualquiera. Fue la primera vez que una demanda federal por una muerte con el autopilot puesto llegaba a un jurado. Esto sienta un precedente legal importantísimo para el futuro de la conducción autónoma. El mensaje es claro. La tecnología es muy avanzada, sí, pero conlleva una responsabilidad. Y si hablamos de decisiones con consecuencias, fijaos en esta montaña rusa política. Imaginaos la escena. Es viernes por la mañana y el Tribunal Supremo tumba buena parte de los aranceles de Trump. Pues bien, pasan solo unas horas y ¡zas! Por la tarde, la respuesta es anunciar un nuevo arancel global del 10%, una incertidumbre tremenda para los mercados. Bueno, y después de tanta tecnología, tanta empresa y tanta política, a veces los cambios más sorprendentes están donde menos te lo esperas, en esas cosas que damos por sentadas. Como por ejemplo, el condimento que más le gusta a la gente en Estados Unidos. Pues sí, una nueva encuesta acaba de cargarse lo que muchos dábamos por sentado. Resulta que el rey ya no es el ketchup. Con un 79% de aprobación, la mantequilla de cacahuete le adelanta por la derecha y se corona como el condimento favorito. Una pequeña prueba de que todo, absolutamente todo, puede cambiar. Pero la cosa no acaba ahí. El dato más loco de todos es este. Un 4% de los adultos en Estados Unidos están tan enganchados a la mantequilla de cacahuete que la llevan siempre encima, a todas partes. Eso sí que es devoción. Vale, hemos hablado de IA, de empresas que suben y bajan, de juicios millonarios y hasta de mantequilla de cacahuete. Entonces, ¿cuál es el hilo que cose todas estas historias? Pues lo que vemos es un mundo que va a toda velocidad, en plena ebullición. Por un lado, el dinero y la tecnología que aceleran el futuro a un ritmo increíble. Por otro, las empresas que se ven obligadas a tomar decisiones a vida o muerte para no quedarse atrás. Y mientras tanto, los sistemas legales y políticos intentando poner algo de orden. La única constante, al parecer, es el cambio. Y todo esto nos deja con la gran pregunta en el aire. En esta especie de pulso entre la tecnología, que avanza sin pedir permiso, las estrategias de las empresas que definen los mercados y las leyes que intentan establecer los límites, ¿cuál de estas tres fuerzas va a ganar la partida y acabará dando forma a nuestro futuro? La respuesta, como todo lo que hemos visto esta semana, seguramente está cambiando ahora mismo. Y con el análisis de Samuel cerramos este episodio. Entre récords de cartas coleccionables y el auge del cacahuate, nos queda claro que hasta en las noticias más ligeras hay una lectura económica. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vanguardia. Se despide Brian Nazaet, su guía a través de este podcast. Esto ha sido Tecnoeconomía Lab. Mantengan la curiosidad intacta. Cuídense.